¿Pueden visualizar? Sí se visualiza. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, lo escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es Franco de la Unidad de Estadística Informática 1. El aplicativo CICE que nosotros manejamos está operativo con el sistema RESCO, ¿no? Primero, las de referencia y contrarreferencias ingresan a RESCOM para darle cita. Ya nosotros ingresamos a nuestro sistema operativo, que es este que están visualizando. Ellos ingresan acá a la plataforma que dice RESCOM MINSA, que es la operatividad. Para entender, me dice usted que el equipo de referencia primero es el que da cita dentro de Rescom, ¿es así? Sí, así es. Ellos Y, visualizan y primero ingresan con su usuario, visualizan la hoja de referencia para qué servicio va a ir, ¿no? Si es ajá, medicina, cirugía, las especialidades que estén programadas en el servicio, verifican la referencia y le dan aceptar o citar, que es lo que sale en el RESCOM. ujú, Y aquí ya, nosotros hacemos la operatividad, ¿no? Para darle ya, la cita. pero ¿en qué momento está haciendo la interfaz? Porque hasta ese Al momento, momento, la interfase se da al momento que le da citar. El paciente Franco, Pericana Sanguina de Milenio, ¿no? Ahí va a salir. Acá al momento de buscar, como podemos ver, acá ya sale, ¿no? Este paciente de laberinto, acá sale servicio de destino, va a salir así como acá abajo, consulta externa, ginecología general. Estos dos servicios no existen. Están mal hechos o un error ha pasado por ahí. ya entendí en qué parte están. A ver, solo para consultar al equipo, ¿hace cuánto tiempo vienen utilizando esa interfaz? Más de un año ya. Ya, bien. Con esto ya me queda claro más o menos en qué están. Voy a proyectar pantalla. Un minuto, por favor. El equipo de referencias del Hospital Santa Rosa se encuentra presente. Hola. ¿Pueden confirmar si el equipo de referencias se encuentra presente, por favor, del Hospital Santa Rosa? Ah, ingeniera Yadira, creo que no están el equipo de referencia del hospital, pero sí Ya, están toda la parte de lo que es la parte de estadística. Pero ya. voy a llamar para que puedan ingresar inmediatamente, ¿sí? Un favor, denme un toque, Yadira. Sí, por favor, Ya. porque ya identifiqué más o menos la situación en la que tienen y ahora vendría las mejoras que se tendría que implementar en base a lo que les voy a explicar. Sí, por favor, denme un toque, ingeniera. Unos minutitos. Gracias.
Ingeniera Yadira, ya creo que está ingresando el señor Montalvo de Diresa, si está presente. A ver, vamos a ver. Disculpe, señor Montalvo, ¿se encuentra? Jorge Montalvo. ¿Se encuentra el equipo de referencias del Hospital Santa Rosa, por favor? Ingeniera Yarida, ya les he comunicado, pero bueno, eh, creo que vamos avanzando y ya se van a ingresar el señor Montalvo. Le pasaba la voz ya al área de referencia para que puedan ingresar ya. Ok. Eh, por favor que ingresen porque voy a mostrar data de referencias y el motivo por el que están actualmente no están bien para empezar. No sé si o bien superan su dificultad para que mejoren su indicador o se quedan como están, pero la idea es que ya les voy a mostrar y cómo se tendría que superar esa dificultad, ¿no? Y entiendo que es así porque aquí hay una dificultad también en el sistema que se tiene que actualizar. Es el motivo por el que estoy invitando al área de referencias. Bien, mientras ellos ingresan, y les voy a explicar. Voy a proyectar pantalla. Pero se pueda visualizar. ¿Se ve un PPT? Bien, Se visualiza, ingeniera Yadira. ya. Ok. Solo para aclarar lo que hubo antes y lo que hay ahorita y al equipo de informática, que finalmente son los que nos van a ayudar a optimizar la herramienta. Efectivamente, como el ingeniero mencionó hace un momento, eh, esta es la versión anterior, es la que ustedes tienen, es una funcionalidad anterior que ya desde el año pasado ya existen unos nuevos métodos y les voy a explicar qué pasaba en el anterior y por qué se mejoró a una nueva versión que el año pasado ya entró en vigencia y se debería actualizar. Así funcionaba hasta más de un año atrás. El punto de origen ingresa la referencia, el punto destino, que en este caso es el hospital, acepta, observa o rechaza, da el citado dentro de REFCO y a través de un YAR, no es un web service, es un YAR, busca la cita en tu sistema hospitalario. Y eso es lo que me acaban de mostrar. Desde el mismo REFCO, jala una cita disponible y se lo lleva a REFCO. ¿Cuál era la dificultad cuando se tenía así hace más de un año atrás? Primero porque tenía que buscar cuál era la cita disponible el primero, ¿no? Es como que el primero disponible, eso lo cojo. No le daba chance al, al que cita a escoger una fecha en la que el paciente sí podía. Dos, tampoco le daba a elegir con qué médico podía ser. Repito, era solamente el primero que está libre, a ese lo echamos. ¿Ok? Y ese es el método que ustedes tienen actualmente. Y ese no es un web service, es un YAR. ¿Ok? Y de ahí para adelante,
al momento que querían implementar el paciente recibido, va a haber una dificultad, porque el siguiente método lo que busca es el ID de la referencia. Y el ID de la referencia no viene en el método citar. Entonces, desde ahí nomás ya tenían una dificultad para ahí sí interoperar con la interfaz paciente recibido. Motivo por el cual no se podía hacer porque no tienen el ID de la referencia. A raíz de esas dificultades que se había identificado hace más de un año atrás, el equipo de Octi hace más de un año atrás también ha publicado las nuevas interfaces. Entonces, esta era la versión anterior. Ahora les voy a explicar cuál es la nueva versión, que a nosotros nos debe interesar la nueva. Vamos acá. Por eso dice nueva. ¿Ok? Repetimos el ejercicio. El punto origen va a ingresar la referencia, va a venir acá a REFCON, el equipo evaluador de la referencia, va a aceptar, observar o rechazar. Y existe un nuevo método, ¿ya? Bandeja de referidos recibidos, que lo que va a hacer es traerme el listado de las referencias en estado aceptado. O sea, si había un aceptado, te traía uno. Si había 1000, te traía los 1000. Ese es un nuevo, este sí es un web service, no es un YAR, ¿ok? Y dentro de este método, ya te viene el ID de la referencia, es como el DNI de la referencia, ¿no? Es un único identificador. Entonces, con este método, que se puede implementar de dos formas, como lo he visto implementado en los hospitales de Lima. Algunos lo han puesto este web service dentro de de un proceso automático que puede ser una tarea programada como un job o lo tienen como un shell, ¿no? Entonces, o simplemente como mismo web service, invocando uno por uno, ¿ya? Cualquiera de las dos formas es válido. Es decir, por ejemplo, en el caso de 2 de mayo, todas las referencias que hoy 15 de junio, el equipo ha aceptado, están en REFCO, y el proceso automático debe correr a las 00 horas del día de hoy en la noche, si es que lo ponen en un proceso automático, y toda la lista te lo va a traer y debería grabártelo en tu base de datos, ¿ya? Y si tú ya lo tienes listado en tu base de datos, tú ya lo puedes ver en tu sistema hospitalario. Entonces, en tu sistema hospitalario tú vas a ver todos los pacientes que vas a citar, que son los continuadores, más los pacientes que vienen de REFCON en estado aceptado. ¿Y en qué momento vas a hacer tu citado? Tal cual lo haces. Tú haces tu programación en tu sistema hospitalario y tú haces el citado en tu sistema hospitalario. Lo vas a hacer igual. Solamente que con este método te va a ayudar a traer todo el listado de los pacientes. Entonces, como tú en tu sistema hospitalario, tú escoges qué horario quieres y con qué médico quieres. ¿Ok? Entonces el citado es más flexible porque va a estar en tu cancha. Ya no es un proceso automático que Refcon va a ir y se lo va a jalar. No, sino que tú le vas a dar. ¿Ok? Y cuando tú le des el citado, viene un nuevo método, este también es un nuevo método que se llama recibir cita, que quiere decir que tú le vas a enviar a Refcon y le vas a decir, esta referencia tiene esta cita. Si te das cuenta, la flecha es de tu sistema hospitalario a REFCON. Tú le vas a dar la cita. En la versión anterior era, yo voy de REFCON y jalo la cita de tu sistema hospitalario. ¿Entienden el sentido de la flecha? Ahora es distinto.
Ahora tú le vas a enviar la cita de tu sistema hospitalario a red. Hasta ahí hay una primera diferencia. Y pregunto al equipo desarrollador del hospital. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, ingeniera. Vamos a dar pase al ingeniero Juan Manuel para que pueda ¿Qué tal? explicarnos. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Sí me llegan a escuchar? ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, le saluda Juan Manuel. Sí, en efecto, justo lo que nos está mostrando ahora es Ajá. esta parte sí la tenemos implementada en la parte del área de consulta externa. Si bien es cierto, nos menciona que hay dos formas, que bueno, que es la anterior que era el YAR. Ese es un método que que veníamos utilizando, pero ya hace un buen tiempo, en realidad algo de más de un año y medio, y hace un año y medio más o menos, nosotros hemos migrado a la nueva versión que es con los web services, ya utilizando los métodos de la nueva versión del sistema. Justo el Entonces, aplicativo que le mostró mi compañero, en ese aplicativo nosotros ya tenemos integrada la nueva web service, donde inclusive lo manejamos de dos formas, ¿no? Una primera etapa venía siendo utilizando el nuevo web service, pero aún dando la cita automática, y hace alrededor de un mes y medio hemos cambiado nuestra versión ya para hacer que el sistema te permita seleccionar la fecha de la cita, y es un poco más dinámico para el usuario. ya, esa es la parte que entonces que me tienen que mostrar. Quisiera ver eso, que me proyectes y cuál de los métodos en código lo estás utilizando, ya que ya lo tienes entiendo, no sé si en producción o en desarrollo. Está en producción, por lo que estoy entendiendo. Así es. A ver, déjame preguntar. Ok, entonces, ¿cuál es el método que te trae la lista de todos los pacientes? Disculpe, no le escuché. Sí, me dijiste que ya han hecho esta nueva versión, entonces entendería que en tu código de tu sistema hospitalario ya está implementado ese método que trae el listado de pacientes. Ah, sí, Entonces sí, yo así les es. pregunto ya, si nos puedes mostrar en pantalla cuál es ese método. A ver, ahorita le estoy Y voy a dejar de configurando para compartir compartir. para que tú proyectes.
Ya, ahí estoy, le estoy compartiendo la pantalla. Ahora le voy a mostrar en qué parte del módulo nosotros tenemos esta integración. Ya, a ver, justo como les mostraba mi compañero, acá en nuestro módulo nosotros tenemos en nuestro sistema un módulo en consulta externa, el cual es RefCon MINSA. Aquí nosotros tenemos la opción de hacer la búsqueda. Bueno, ya desde el momento en que ponemos buscar, ya nos viene el listado de todos los pacientes que tenemos eh, previamente aceptados en el RefCon. Eso sí, hasta donde llegamos a implementar, sí me indicaron que el paso que es obligatorio hacer en RefCon es el aceptado, para que yo pueda visualizar acá mis pacientes. En ese Ujú. sentido, ya, por ejemplo, aquí tengo, ¿no? El diferente listado de mis pacientes. Por ejemplo, ¿no? Acá vamos a probar con este que está para ginecología. En este botoncito, al momento de hacer clic en este botón, se ha implementado la funcionalidad también para que consulte, ¿no? Si es que el paciente tiene CIS o no tiene CIS, para prevenir los temas del CIS. Y acá en la parte de citas es donde tenemos eso de lo que le indico, ¿no? De acuerdo a la UPS, nosotros tenemos internamente configuradas nuestras UPS según lo que viene de su salud, porque también estamos consultando el método de listar UPS según el código de establecimiento. Nosotros vemos, ¿no? Si es que vamos a tener programación para esa fecha, según la UPS. En este caso estamos hablando de ginecología y me parece, ¿no? En el calendario pintados todos aquellos los días que tienen programación. Yo le voy a dar clic a alguno, me va a aparecer el médico que está programado, voy a seleccionarlo y acá en la parte de la derecha me va a aparecer, ¿no? Cuáles son los horarios que tengo disponibles para ese médico. Bueno, selecciona el código de prestación, que es parte de nuestro registro de la cita para pacientes CIS. Y ya, inclusive me jala acá el tema del código, del establecimiento de salud de origen y el número de referencia de origen también. Entonces ya con esto nosotros tenemos ahí mapeado cómo se debería registrar la cita, ya utilizando la integración. Ok, ¿en qué momento ejecutaste ese método para que te salga la lista de pacientes? Ya, acá al momento de que yo doy acá en buscar, tengo el listado que es consultar bandeja de recibidos. Ya, ok. ¿Equipo de referencias del hospital se encuentra, por favor? No está, qué pena. Bueno, ya. Luego que le has dado cita, ¿qué más sigue? Ya, a ver, una vez damos aquí la cita, bueno, primero hacemos el método, ¿no? Que es consultar el paciente recibido. Luego acá al momento de consultar damos la cita, si no me equivoco es Save Cita, algo no recuerdo el nombre del método. Y una vez tenemos el paciente ya citado, hemos puesto el método de recibir cita cada vez que el médico realiza la atención del paciente. Si Ah, el perdón, ahí, paciente, ahí vamos por partes. ¿Mm? Cuando el Sí, dígame. método, cuando el médico está, ¿qué método invocas, perdón? Cuando, o sea, después de que ya se hizo la atención, cuando el médico ya atendió al paciente, invocamos el ¿Ya? método de paciente recibido, si no me equivoco, es el nombre. Ok, ¿y qué es lo que envías ahí? Se envía el ID de la referencia, la hora de cita, si no me equivoco, son 4 metros, pero déjeme ver, por acá lo debo tener. Tendría que revisar el código porque no recuerdo, son algunos campos y dentro de ellos hay un flag, ¿no? Que indica si el paciente llegó o no llegó al servicio. Ok. Déjenme buscar, por favor. No recuerdo bien los datos que se envían. Ya, ingeniera Yadira, disculpa, mientras que está buscando, ya está el equipo de referencias, está ahí la licenciada Yeslia Huanca Ampuero, ella es la responsable de referencias. Si se encuentran, por favor, cualquier cosa, y está el equipo de Ah, ya, referencias. ok. Sí. ¿Cómo me dice que se llama la licenciada? Disculpe. Está con el nombre de ay, Yevia Huanca Ampuero. Huanca Ampuero. Ok. Licenciada Livia
No sé si me escucha. ¿Puede hablar, por favor? Sí, puedo escucharlo. Excelente. Un favor, solamente para efectos de ejercicio, como ya el equipo está mostrando que existe una interfaz desarrollada entre su sistema hospitalario versus REFCO, entendería que se puede hacer un ejercicio de un paciente que usted tenga en estado aceptado en REFCO, si es posible para el día de hoy o para el y que lo citen directamente en el sistema que tienen actualmente. Y en teoría, cuando ellos lo citen, usted debería ver a ese paciente en estado morado en automático, sin que haya hecho nada. ¿Me dejo entender? Sí, a ver, podría volver a explicarme, pero bueno, yo actualmente estoy abriendo mi Redphone y el CICE para ver algún paciente que ya esté aceptado. Sí, la condición es únicamente que esté aceptado. No hay otra condición mayor a ella. Y la pregunta también a ustedes como equipo de referencia. Cuando dan cita, ¿quién da cita? ¿Ustedes la dan? ¿La da como nos muestra acá, otra área? ¿Quién da cita o cómo ustedes dan desde referencias? Bueno, la cita lo da específicamente mi personal que labora en el área de referencias. Estamos hablando de la señora Lili, la señora Antonia, Ya, que son esa las que más, cita que lo hacen, ¿cómo lo hacen? ¿Lo hacen desde REFCO o ingresan al sistema hospitalario de ustedes para dar cita? ¿Qué utilizan para darle cita? volúmenes. ¿Perdón? Bueno, en sí lo hacen por el sistema del hospital. Ok, ingresan al sistema del hospital. Exactamente, por el hospital. Ok, listo. A ver, vamos a continuar mientras va buscando un ejemplo de un paciente. Ok, Sí, ya entendería encontré el método. es ese, ¿verdad? Fecha, Ujú. IDE, nombre y apellido, colegio y nombre. Listo. Está yendo el día de la referencia. ¿Este método en qué momento ejecutas? Esto lo ejecutamos al momento en el que el paciente está haciendo atender, cuando el médico registra la atención del paciente, o sea, ya le da a guardar porque ya se entiende que el paciente ya se ha atendido, entonces ahí nosotros damos dado por hecho que el paciente ya fue recibido en la institución. Listo. Ok. ¿Y estos tres métodos actualmente están en producción? Sí, los tres. ¿Desde cuándo ha entrado a producción aproximadamente? Como tal, ya con la última versión de este nuevo método lo tendremos hace alrededor de 7, 8 meses aproximadamente, ya incluyendo los demás métodos, porque con el único que contábamos al inicio era con el paciente citado, ¿no? Ok. Bien. Si es así, como indicas, que ya se encuentra en producción mínimamente estos tres métodos, bandeja, recibir y paciente recibido, en teoría debería estar mostrándome la data de manera coherente, ¿no? Entonces, me queda un poco la duda en el sentido de que si el sistema ya está, ¿por qué la data no refleja así? Ahora vamos a revisar un poquito eso. Por eso es que es importante que participe el equipo de referencias para hacer la aclaratoria. Voy a proyectar. Les voy a mostrar que hay una inconsistencia, ¿no? Ahí te puedo mostrar. 1716. Ya.
Bien, antes que me olvide y antes de pasar a la data, ya que ya está implementado la parte, digamos, que es la mínima básica para que el indicador pueda fluir correctamente, que entendería que sí está implementado. El siguiente paso, y es la pregunta a ustedes también, si han implementado el método generar referencia y generar contrarreferencia. ¿Han llegado a implementar esos dos métodos? Sí, también tenemos implementados ambos métodos. Ok. ¿En qué parte de la funcionalidad se encuentra implementado esos dos métodos? Bueno, a ver, un momento ahorita. Bueno, eso sí ya lo tenemos como un módulo adicional donde donde el usuario ya se dirige ahí a buscar cuáles han sido las referencias o contrarreferencias del día y hay un botoncito que es la migración, ¿no? Y va migrando uno por uno. Claro, pero no me queda claro. ¿En qué pantalla está? ¿Del médico, del equipo de referencias? ¿Quién hace? ¿Quién hace esa Del, funcionalidad? del, del equipo de referencias. Está en la bandeja del equipo de referencias. Sí, 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 es un módulo aparte para ellos. Ok. Ahí parto y luego vemos la data, por favor, que esa es más amplia. Eh, para efectos de con el equipo de referencias del hospital, ¿ya? Entiendo que el generar referencias, según estoy entendiendo, y confirme, por favor, licenciada de referencias, si usted tiene la pantalla para generar referencia, o sea, usted como equipo de referencia, usted genera la contrarreferencia, ¿es así? Licenciada Givia, por favor, ¿puede confirmar? Ya. Bueno, en realidad, lo que es contrarreferencias es netamente función del médico, pero en vías de solucionar la situación, mi personal también ha estado generando contrarreferencias por deserción. Ya, ahí vamos a hacer voy a hacer una recomendación y justamente mi sugerencia, tal cual usted ya la ha precisado, esa funcionalidad generar contrarreferencia debe nacer de la bandeja del médico tratante. Normativamente también está indicado así, o sea, no es un capricho, ¿no? La función de generar contrarreferencia debe insertarse en la bandeja del médico tratante. Ahora, ustedes ya tienen toda la trama, absolutamente toda la data. Tienen el ID, el origen, el destino, o sea, eso lo debe generar el médico y el único campo que va a completar el médico va a ser el motivo por el que está contrarrefiriendo. Solamente debe completar esa única sección. No tiene por qué escribir cuál es el punto origen, por qué motivo, cuál es la UPS, porque todos esos datos ya vienen en los web service. Todo eso ya lo tienes en tu sistema hospitalario. Entonces tú ya no tienes que llenar ningún dato adicional. Lo único que tiene que tipear el médico es por qué va a contrarreferir. Eso es todo. Por eso es que ese botón, por decirlo así, generar contrarreferencia, debe ser implementado en el módulo de la atención médico-paciente. ¿Ok? Esa es mi recomendación, porque así también lo indica la normativa. Es una atención médica y no es tampoco viable, salvo excepciones que el equipo de referencia podría hacer, por ejemplo, cuando es una deserción de un paciente. Claro, eso es un escenario distinto, pero la funcionalidad debe ingresarse en la bandeja del médico tratante, ¿ok?
En otras palabras, no tiene por qué cargarse más chamba el equipo de referencia, por decirlo así. Entonces, sugiero que ajuste ese tema para que fluya de manera adecuada también, ¿no? Entonces, al equipo TI del hospital también se sugiere, ¿no? Esa funcionalidad tiene que estar dentro de la atención médico-paciente. Ok. La funcionalidad de generar referencias salientes. ¿Dónde lo tiene implementado, ingeniero Manuel? Ah, ya, el tema de en sí la implementación de generación de referencias y contrarreferencias, eso sí lo tenemos en nuestro módulo del médico. A lo que me refería con que lo hace, o el módulo que tiene para referencias, es para hacer la migración ya, para hacer la interoperabilidad. Ok, listo. Entonces, sí, el médico genera la contrarreferencia, estoy entendiendo. Sí, sí. Ahí Ok, expliqué mal listo. por ese lado. Sí, sí lo generé. Ya, esa partecita, a ver, muéstranos del sistema. A ver, le comparto ahorita la pantalla, un momento, por favor. Ya, parte mesa y pasamos a los datos. A ver, ahora sí, disculpe, estaba con la vida apagada. Bueno, acá como les estoy mostrando, esta es la parte del registro de atención del médico. Aquí cuando el médico va a registrar la parte final de su atención, que ya viene a ser el destino, tenemos unas opciones acá donde vemos cuál va a ser su destino, ¿no? Ahorita voy a simular nada más, ya que este es un paciente ya atendido. Tenemos dos opciones que son la referencia y la contrarreferencia. Suponiendo que, digamos, va a generar una contrarreferencia, se habilita un botoncito que nos abre un modal. Un momento, por favor. Ya, acá, sí, disculpe. Bueno, acá tengo un tema porque yo, por ejemplo, para poder hacer la referencia, igual hago la consulta de cuáles son los establecimientos, cuáles son el listado de UPS por cada establecimiento, por cada código, porque eso es un dato que tiene que ser igual, ¿no? Igual en la base de datos lo que nosotros tenemos tiene que ser que coincidir con lo que está en referencias. Entonces, básicamente, por ejemplo, este es un envío de una referencia. El médico lo que hace es registrar acá cuál es el origen, tiene para seleccionar también el destino. A ver, eso es generar referencia saliente, ¿no? Sí, en este caso estamos hablando de una referencia saliente, sí. Ya. Mira, así como lo has puesto ahí, no creo que lo acepten los médicos. Ahora te voy a explicar por qué. Y de repente por eso es que no se está operativizando. Vamos primero con la contrarreferencia, porque la contrarreferencia no he visto que se te abra el modal o el Sí, pop-up, sí, como quieres voy decir. a Eso revisa, revisar esto. ya. Sí, sí, déjenme un La segundo. contrarreferencia, ahí sí, el médico no tiene que seleccionar absolutamente nada.
ni UPS, ni nada, nada, porque todo eso ya está lleno. Lo único que va a llenar es por qué motivo vas a contrarreferir. Y es un campo de texto que tiene que ingresar. Nada más, no tiene que escribir más nada. ¿Ok? Ahora, el generar referencia, que es lo que acabas de mostrar, sí va a haber un lío, porque el médico va a decir, yo no sé cuál es el punto origen que va a atender a esta referencia. Mi trabajo no es identificar qué hospital lo tiene que atender. Correcto, porque quien tiene que buscar eso es el equipo de referencia. En otras palabras, las referencias salientes se hacen en dos momentos. El primer momento es cuando el médico va a escribir por qué motivo va a referir, va a poner la justificación médica, pero él no tiene por qué llenar qué hospital va a atender, cuál es la UPS del destino. Eso no le pongas porque ya con eso lo rayaste y no lo van a querer hacer tampoco. Entonces, mi sugerencia es eh, que llene la parte médica que le corresponde a él. Hasta ahí esa referencia saliente debe salir con 90% elaborado desde la bandeja del médico tratante. ¿Sí me dejo entender? 90%. Y el 10% debe ser completado por el equipo de referencias, justamente los campos que tú indicas. ¿Cuál es la UPS destino y cuál es la IPRE destino que va a atender esa referencia? Porque esa es la labor del equipo de referencias, no es la labor del médico tratante. Y desde que tú le des esa funcionalidad a él es para que se estrese, ¿no? Entonces, esa funcionalidad generar referencia, mi recomendación es que la dividas en dos momentos. Repito, el primer momento se va a llenar únicamente la parte médica, todo el sustento médico, ahí completaste 90%. Y el otro 10% sí debe ser escrito por el equipo de referencias. Debe completar el punto destino. Esa debería ser la funcionalidad. No sé si por ahí quedó alguna duda. Sí, claro, sí le entiendo que más que todo para el tema de la facilidad de registro médico. Sí, lo que pasa es que el médico tampoco tiene la labor de buscar cuál es la UPS y el punto destino quien lo va a atender. Y si tú le pones esa labor acá en su pantalla, nunca va a operativizar, te cuento, tu hoja de referencia saliente, porque él va a decir, a mí no me corresponde, y efectivamente no le corresponde buscar qué IPRES lo va a atender. Por eso es que debe salir 90% desde su bandeja y el 10% lo debe completar el equipo de referencias del hospital. ¿Y cuál es ese 10%? UPS destino y IPRES destino. Son los campos que va a llenar. Y ahí recién, clic botón enviar a Resco. Recién. Claro, entiendo. ¿Ok? Sí, Entonces bueno, justo separa. ahorita, Ujú. dígame, disculpe. Le sugería que separe esas secciones de datos para que pueda fluir en la atención médico-paciente, porque sí es cierto que esa referencia, generar referencia saliente, es una labor que el médico lo debe hacer, pero solo la parte médica, es su chamba, la parte médica. Pero quién va a buscar el destino le corresponde al equipo de referencia del hospital. Por eso esa funcionalidad debe ser subdividida en dos pantallas, algo por el estilo, ¿no? Pero lo importante es que ya ustedes lo han implementado y solamente van a hacer ahí una mejora. Eso es importante. Bien, ahora les voy a proyectar y licenciada de referencia, la licenciada Livia, no sé si quedó claro el aporte que le estoy brindando para que modifiquen la funcionalidad de generar referencia. Eso a fin que también le contribuya a usted, que usted es la que y su equipo van a buscar el punto destino, pero ya todo el sustento médico debería llegar a la pantalla de ustedes ya lleno por el médico.
sea, ya debería estar yendo todo el sustento médico que se requiera. Sí, perfectamente. Entendí el punto. Y sí, sería mucho más factible, tanto para los médicos también como para el personal de referencia. Así es. La idea no es cargarse de la chamba. La idea es que se haga cada uno lo que le corresponde. Y eso ya se puede hacer a nivel de software, ¿no? Antes a nivel de papel no había forma, pues, ¿no? Pero la razón de estos métodos es que cada uno haga lo que corresponda sin sobrecargar la tarea al otro, ¿no? Eso de que el médico haga su papelito, bueno, ya eso se hizo, se debe evitar. La idea es que ya salga automatizado, ¿ok? Para agilizar la tarea de ustedes también como equipo de referencia. Bien, ahora les voy a mostrar la data. He sacado un trocito de data para analizarla conjunto con ustedes del Hospital Santa Rosa. Esta data tiene un corte de hace más de una semana de atrasada, ¿ya? Pero la idea es ver cómo estamos hasta más de una semana, que es la data pasada, repito, han llegado más de 6.000 referencias, o sea, pedido en general, que ha incluido todas las UPS, ¿no? Es un nivel macro acá. 6.000 referencias. Vamos a ver acá si lo quiero distribuir. Estas 6.000 referencias, pero vista a nivel de UPS. Han venido más de 4.000 referencias a nivel de UPS. Aquí está, consulta externa. Han tenido más de 1.000 de apoyo al diagnóstico. Otras UPS, hospitalización 6 y de emergencia 646 referencias. Bien, hasta ahí tengo el total que han llegado, pero yo me tengo que concentrar en los puntos de mayor dificultad, que son los dos primeros, consulta externa y apoyo al diagnóstico. Vamos a explotar únicamente ahorita, luego vamos a ver apoyo al diagnóstico, la de consulta externa. Acá. El total era 4.882. ¿Ya? Vamos a ver, la data está sobre los 4.000 también. Y así, a simple vista, yo veo dónde está la dificultad y está acá. O sea, si hago en porcentajes, de los 4.716 total que han llegado, quiere decir que yo he evaluado, ¿no? Ya sea aceptados, ya sean que los voy a atender, a 4.466. Pero cuando confirmo la atención, o sea, digo, ya los atendí, solo estoy cogiendo 412, que eso representa el 8%. O sea, dicho de otra manera, a Minsa le están diciendo con estos números que ustedes han confirmado atención más de 4.000 pacientes, pero solo están confirmando que 412 llegaron a la atención, lo cual no creo que de enero hasta junio hayan atendido solo 400 pacientes. Yo lo dudo mucho. Más parece un tema de que no está operativizando algo dentro del hospital, que no está informando de manera adecuada la atención del paciente. Concretamente, ¿qué método es? ¿Qué deberían revisar? El método paciente recibido. Ese es el método que confirma que ese paciente vino o no vino. Si no ha venido, igual se debe ejecutar con el no, por eso tiene un parámetro de no. Y si vino, pues se envía con sí.
Entonces, ahí tienen una dificultad y por eso es que les digo que a nivel de sistema lo tienen acumulado los pacientes, más de 4.000 en estado citado. Y no creo que estén, o sea, a nivel de sistema está así, pero en la operativa, yo presumo que no es que los 400 estén citados, sino muchos ya han sido atendidos, o sea, ya pasaron por el médico, solo que no se ha informado a REFCO. Entonces, mi recomendación es que urgentemente validen por qué motivo está pasando esto. Ahora, ¿esto en qué me va a perjudicar o cuándo lo voy a ver? Si yo lo dejo así, los siguientes escenarios que van a suceder, muy posible, si se mantiene así. Primer escenario, un paciente que ha sido atendido va a estar en la lista de los 4.000, ¿no? Y más adelante, de repente, a este paciente se requiera generarle una segunda referencia por otra especialidad o qué sé yo, no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque este paciente se ha quedado en el estado incompleto, citado. Recuerden que cuando nosotros, aquí voy a proyectar doble pantalla, un minutito. Aquí. O sea, el paciente se ha quedado en estado citado, no le han dado el recibido, quiere decir que los 4.000 están aquí, ¿no? Los 4.000 pacientes. Entonces, el día que tú le quieras dar una nueva referencia o lo quieras contrarreferir a ese paciente, no lo vas a poder hacer porque lo has dejado en un estado atrás. Y eso no te va a ayudar en tu operativa. Y si mantienes esa dinámica, tú como hospital te vas a quedar con todos los pacientes. Nunca va a haber fluidez. No sé si esa parte está quedando claro con el equipo de referencias del hospital. Licenciada Livia. Sí, sí, estoy analizando eso. Claro, tus pacientes se están acumulando acá, en el estado morado. No han pasado al estado recibido. Aquí solamente tienes 400 pacientes y aquí tienes más de 4.000. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ese paciente no vas a poder ejecutar la contrarreferencia cuando ya se haya atendido. Te estás quedando, te vas a llenar de pacientes que no vas a poder mover. Eso es lo que va a pasar en el futuro. No sé si ahorita ya está sucediendo. Otro tema que no te va a favorecer en el cálculo indicador también. ¿En qué sentido? Y aquí te voy a proyectar la ficha del indicador. Vamos a ver acá. Bueno, ustedes saben que la integración y todo lo que se viene realizando es justamente para viabilizar que ciertos indicadores de desempeño fluyan, ¿no? Y entonces, como equipo TI, yo estoy viendo que TI está cumpliendo del hospital, pero algo que no sé si es un tema técnico, habría que ver, ustedes tienen que revisar en el hospital al interno, ¿por qué el método paciente recibido no está ejecutando bien? Esa es el meollo del asunto. Si ese método no ejecuta bien, este indicador de acá se va a caer. Y recuerden que este indicador se manifiesta en plata al final para el hospital. Pues nadie quiere, pues, obviamente, que no me den lo que me corresponde, ¿cierto?
Entonces, la idea es solucionar. Entonces, el indicador, tiempo de espera promedio de consulta externa, ¿qué dice? Toda esta parte ya se viene repitiendo del año pasado, pero ha habido una mejora acá en la parte de dice notas. Las condicionales. El 80% de solicitudes de las referencias deben ser evaluadas. Hasta ahí cumplo. ¿Por qué? Porque he pasado 4.000, significa que han sido evaluadas. Cumplí la primera condicionante. La segunda condicionante te dice, 80% de las referencias en estados deben estar en estado recibido. Aquí en esta condicionante se cae tu indicador. ¿Por qué? Porque según la data, tu indicador dice que tú tienes 8%, no hay 80. Tienes 8% donde le has dado el recibido. La data que te estoy compartiendo ahorita, que es una data de hace una semana de retraso, ¿ah? Pero ahí está. Has dado, aceptado 4.000 referencias, pero has confirmado 400, que esto representa el 8%, a lo mucho. No va a llegar a los 80%. Entonces tienes que urgentemente ese método paciente recibido, ver por qué no se está ejecutando el día de la atención médico-paciente. Si ya el equipo de sistemas nos está indicando que ya está en producción. Si ya está en producción, yo no entiendo por qué ese método no actualiza. Es una de las preguntas que se tienen que hacer. Identificar y subsanar a la brevedad para que tu indicador no te afecte al finalizar el año. Actualmente, si bien es cierto, Octi envía cortes, ¿no? Y uno puede decir, sí, estoy bien en mi indicador, pero no la data respecto a ese punto que dice la ficha. Porque la ficha precisa, no sé si lo estás viendo lo que estoy proyectando en la ficha, el PDF, no sé si se está viendo, licenciada. Sí se visualiza, ingeniera Yarira. Sí, Ok. sí, En la ficha dice 80% de atendidas. Entonces no estoy llegando, estoy en 8%, ¿no? Entonces, ¿esto cuándo se va a ejecutar? ¿En qué momento? En el resultado final. De repente no lo he visto ahorita porque en cortes de mensuales no me están pasando, pero esto se va a ejecutar al cierre, en diciembre del año, de este año, a finales. O sea, por poner un ejemplo, yo puedo sacar un valor bueno acá, porque solamente me van a evaluar quiénes, a los 400, pero es un universo tan chiquito de pacientes que yo tengo mayor a 400, ¿no? Porque tu data que dice que han llegado hasta junio, 4.000, más de 4.000 pacientes, tú has evaluado y has aceptado atender 4.000 tanto, pero el indicador está corriendo por un universo muy poquito, 400 pacientes. De repente tu nota está saliendo bien aquí porque estás solamente evaluando a los 400. Pero cuando se ejecute al finalizar el año, la primera traba va a ser esa, la que te acabo de mostrar. Porque lo primero que va a ser, a ver, de todos los hospitales, ¿pasaron las primeras condicionales? Es la pregunta. Si pasas estas dos condicionales, aplica el valor que tú has cogido. Pero si no pasas las condicionales, así tengas acá un día, tiempo promedio un día, no va a salir favorable porque ese un día es de un universo muy pequeño. Entonces, mi recomendación, que están a tiempo todavía, urgentemente validar por qué el método paciente recibido no está ejecutando el día en que el paciente se le atendió. Esa es la clave.
subsanar a la brevedad posible para que ustedes pasen la valla de 80%. ¿Ok? No sé si eso les habrá podido ayudar, espero que sea así, para evitar sorpresas en los próximos meses. No sé si tienen alguna consulta. Bien, con respecto al equipo de sistemas, eh, está muy bien lo que han ido avanzando e implementando y voy a adicionar también otra información al equipo de TI. ¿Ok? Eh, Antes de eso vamos a ver la data para que se entienda la importancia. Vamos a ver acá. A nivel de data, se ve que al hospital hay una buena cantidad de referencias también que están llegando de solicitud de apoyo al diagnóstico. Y eso está bien, ¿no? O sea, se entiende que hay una dinámica dentro de la misma región. Ahora, al equipo de TI del hospital nos interesa operativizar el apoyo al diagnóstico. ¿En qué sentido? Si bien es cierto este año, el año pasado, vamos a empezar por el año pasado, 2025 había un indicador que medía eh, la atención del apoyo al diagnóstico, ¿ok? Pero hubo ciertas dificultades porque muchos hospitales no lo tenían esa parte un poco, digamos, implementado y se solicitó que se le den un chance. Por eso que este año 2026 ese indicador de apoyo al diagnóstico está de baja para este año 2026. Pero ya les voy adelantando que para el 2027 se va a volver a medir. El objetivo es que este año 2026 los hospitales se preparen, se acomoden, tanto a nivel de software, para que pueda fluir de manera adecuada tu indicador de apoyo al diagnóstico en el 2027, que va a salir. Ahora, ¿cómo voy a acomodar mi sistema? Yo soy de TI, ¿cómo contribuyo? Ahora nos vamos aquí al software. Recuerden que estos métodos que hemos hecho, recibido, recibir cita, son para consulta externa. Lo genial es que para el apoyo al diagnóstico voy a reutilizar estos mismos métodos. Solamente que tengo que ver en qué parte de mi proceso de negocio lo voy a implementar. Y ahí nos va a ayudar el ingeniero Manuel y su equipo. ¿Ya? Y ahí vamos a ver acá. El apoyo al diagnóstico. Ok. Lo mismo. Cuando el punto origen ingrese una hoja de referencia de apoyo al diagnóstico, va a entrar, el equipo de referencias lo va a evaluar, va a tomar una de estas tres opciones, acepta, observa o rechaza. Si lo acepto, lo bajo con el mismo método que he utilizado para consulta externa. Ese mismo método me trae las referencias de apoyo al diagnóstico. ¿Cómo la diferencio esta de las anteriores? Por los códigos. Las UPS de apoyo al diagnóstico vienen con otros códigos diferentes y el texto también es diferente. Me va a decir ecografía tal o mamografía, no sé. Lo importante es que ya con ese listado, yo voy a traer el listado de las referencias de apoyo al diagnóstico. Lo siguiente que tiene que hacerse el equipo TI del hospital es preguntarse. Yo tengo un módulo de programación de turnos para la atención de los apoyos al diagnóstico.
¿Tienen ahí en el hospital algún software donde generen citas cuando van a atender ecografías, mamografías o laboratorio? ¿Tienen? Sí, bueno, actualmente se viene tratando como una consulta externa. Le dan las citas y proceden con sus órdenes médicas y todo. Excelente. Ya sea en la misma pantalla o otra, pero es la misma dinámica, ¿no? Ustedes como equipo TI tienen que hacerse las preguntas, ¿no? ¿En qué parte o qué sistema utiliza mi hospital para dar cita de apoyo al diagnóstico? Recuerden que apoyo al diagnóstico son imágenes y laboratorio, ¿no? Entonces, empiecen por lo más fácil de lo que ustedes tengan, ¿ya? Entonces, si ya tienes esa funcionalidad, no vas a hacer mucho, debería fluir porque tú vas a dar cita tal cual como si fuera una consulta externa, similar. Ahora viene el enviar cita, ¿no? Igual, tú vas a enviarle la cita a Refcon diciéndole, tal día este paciente debe venir. Hasta aquí no hay mucho cambio, ¿no? Ya sea que esa pantalla de citado lo haga tu admisión central, o sea, la admisión, que en algunos hospitales tienen una mini admisión de laboratorio o mini admisión de imágenes. Da igual quien lo haga, pero la cosa es que le envíes a Refcon con el método enviarle cita. ¿Ok? Hasta ahí vamos. Ahora, el día que venga el paciente al apoyo al diagnóstico, vamos a imaginar ese momento, el paciente va a venir y se va a atender bajo los sistemas del hospital. Ahí no hay nada de Refcon. Recuerda que este examen de apoyo al diagnóstico tiene que generar un resultado, ya sea un resultado de una línea o dos líneas, pero ya sale el resultado escrito por el profesional que ha hecho ese apoyo al diagnóstico. Y la siguiente pregunta que el equipo TI tiene que hacerse es, ese resultado, ya sea Word, un PDF o un blog de notas, no lo sé, ¿se guarda dentro de tu sistema hospitalario o dónde se guarda? Sí, bueno, con respecto a laboratorios y laboratorio de imágenes, sí, lo tenemos integrado en el sistema. ¿Ustedes guardan el informe o el resultado de ese apoyo? Sí, por lo menos en cuestión a laboratorio, nosotros tenemos una integración con los proveedores. Bueno, Excelente. Ok, Eh, Juan Manuel, disculpa, bueno, buenas tardes, le habla José Mario de acá del Hospital Santa Rosa, también parte del equipo de técnico de TI. Juan Manuel, sí, ingeniera, el Hospital Santa Rosa en tema de laboratorio, nuestro sistema así se tiene la interfase con los equipos de biomédicos de laboratorio, con los diferentes proveedores que cuenta el hospital, ¿no? Hay una interfase que entrega datos y recepciona resultados, ¿no? Por ese sentido, no hay mucho problema. En tema de lo que es imágenes, eh, nosotros contamos con un pack, ¿no? Todas las imágenes son emitidas hacia el pack y, y son informadas y el texto de informe es copiado a la atención, a la generación del informe dentro de nuestro sistema CICE como resultado, ¿no? Aparte del PAD, ¿no? Que está el informe, que ya le hace el radiólogo, le hace y el PAD es visualizado también por todo lo que es todos los profesionales médicos que requieran ver el informe del radiólogo, ¿verdad? excelente. Eso. Ujú. Ok, gracias por la aclaración, que es muy importante la información que nos brinda. Justamente eso, o sea, ya sí sea que ustedes tengan la interfaz integración, o sea,
Puede que la imagen de repente no está en tu servidor del hospital, pueda que esté físicamente en la del proveedor, pero sí que el proveedor te lo expone, por ejemplo, por la web, ¿no? En una URL. Bueno, es válido. Pero mi recomendación solamente para ambos casos, ya sea imagen o laboratorio, el resultado de ese apoyo al diagnóstico sí debería guardarse en la base de datos del hospital, en lo posible. Y en ese momento es donde tú debes ejecutar el método paciente recibido. ¿Por qué? Porque ahí en ese momento recién se está confirmando que ese apoyo al diagnóstico ya se está concluyendo, ¿no? Y el único momento en el que tú puedes lanzar ese método es cuando ya sea el radiólogo o el patólogo ingresa ese informe a tu sistema, ya sea jalando los datos de la interfaz con el proveedor o lo que sea, pero tú tienes que tener tu pantalla como hospital para que ese informe se guarde en tu base de datos. Tú eres el dueño, porque tú eres el hospital, el dueño de esa información, y es muy crítica, ¿ok? Entonces, mi recomendación es que el método recibido se debe ejecutar cuando yo ya tenga el informe o el resultado del examen. Que para el caso del laboratorio será con el patólogo y para el de imagen será pues con el radiólogo, no sé. Hasta aquí, sí, le Ingeniero, sí, escucho. una consulta. Me dice que el recibido es al momento que genera el informe, ¿verdad? ¿Por qué Así no es, puede cuando ser, sale por el qué no puede, resultado. por qué no puede ser al momento? Porque normalmente lo que se hace es al momento que resecciona la orden, ahí es tomado por ejemplo, puede ser la ecografía o alguna, alguna diagnóstico por imagen, ¿no? Algún procedimiento de imagen, ¿no? Y, Ya, puede ser que después de 3 días recién tenga el informe. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo después de 3 días de haberle tomado la imagen, recién le voy a reseccionar. Eso es lo que no entiendo muy ya, bien. Y ya lo ok. ha reseccionado al momento de tomar la imagen. Ok, sí le entiendo. Entiendo que su apreciación debe ser al momento de la atención del paciente. Pero para efectos del ámbito de referencia, lo que queremos medir es realmente toda la atención. Es decir, si yo lo reportaría a referencia solamente el día en que se ha tomado el examen o la muestra, sería una atención de apoyo al diagnóstico a 50%, porque sin el informe, el médico del punto origen no puede hacer nada. Una referencia de apoyo al diagnóstico se finaliza cuando existe un resultado porque el médico del punto origen está esperando el resultado. Y mientras no haya ese resultado, no puede ver al paciente, porque el paciente aún está en proceso. Claro, claro, yo la Entonces, entiendo. Usted me dice que cuando culmine el proceso tiene que estar, así es. pero Como usted lo ha dicho, pero ahí estamos viendo cuando resecciona al paciente. No estamos el culminando todavía término, el proceso, el ¿no? término paciente recibido pueda que de repente no calce como término, PAC recibido, de repente no calce como lo que suena, ¿no? ¿Por qué Pero en le el indico, fondo es la atención del paciente. por qué le indico esto también? Porque yo necesito enviar un FUA. Al momento de enviar un FUA tengo que terminar el proceso cuando le tomo el procedimiento, ahí cierro mi proceso para envío de FUA, para que se construya el FUA completo, ¿no? Y después de 3 días recién voy a hacer la contrarreferencia, a eso me refiero, ¿no? A ver, no. A ver, el FUA sale cuando ya existe un resultado. ¿Ok? Cuando ya ustedes han obtenido el resultado, recién entras a la última etapa que es generar contrarreferencia
Y en ese punto es donde tú le devuelves al establecimiento origen, te devuelve al paciente con el resultado del apoyo al diagnóstico. Por eso se llama contrarreferencia. Para el caso del apoyo al diagnóstico, las referencias de apoyo al diagnóstico se contrarrefieren en automático, porque va con el resultado. O sea, yo no puedo contrarreferir si es que yo no tengo resultado. Recién muere la referencia aquí. Ya, ahí está una parte un poco que me confunde porque hay una contradicción, ¿no? Usted me dice cuando hay la contrarreferencia, eso sí tiene que ir con el resultado, pero al momento ahí hay otro proceso que es la resección, que es antes de antes de hacer la contrarreferencia, y estábamos hablando de la resección, y la resección usted me dice que también debe ir con el resultado. No, a ver, repito, si regresamos al proceso, primero lo aceptas, luego lo citas, el paciente viene para su toma de examen, aquí hay un tiempo determinado, sí, efectivamente, habrá pasado 5 días, recién sale el informe y recién ahí es donde se debe lanzar el componente paciente recibido, porque ahí se entiende que esta ya tiene resultado del apoyo al diagnóstico. Y una vez que ya tenga el equipo de referencia, al visualizarlo en el sistema, Disculpe que le ya corte, ya. A ese proceso yo me iba, ¿no? Porque el apoyo de recibido va a ser casi igual que el apoyo o sea, cuando yo reseccione todo lo que es cuando le haga cuando le lea el radiólogo los resultados, ¿no? Porque la resección es antes, ¿no? A eso me iba, ¿no? repito, a nosotros no nos interesa medir el día en que el paciente sea atendido, nos interesa medir el resultado de la atención. Yo no lo puedo medir antes porque ahí el paciente solamente tiene un examen que aún está en 50% de avance. Sin el resultado, no puedo decir que ese apoyo al diagnóstico ya ha sido atendido, porque no es así. Así el informe salga de acá un mes, ese es el tiempo. Ese es el tiempo de demora de la atención de ese apoyo al diagnóstico. Y así nos mira también externamente, ¿no? Porque cuando viene la defensoría, nos manda a nosotros oficios de diferentes hospitales, nos dicen que ustedes se demoran con el apoyo al diagnóstico. Y cuando vemos los tiempos, sí, pues puede que le hayas hecho tomado de la placa a 2 días, pero el resultado no se lo das y por ende para el paciente eso no sirve. Sin resultado el paciente no puede continuar su atención. Y entonces la dificultad está donde en el resultado. Y eso es el punto que nosotros tenemos que mejorar como ministerio. Bien, entonces esto es en cuanto al apoyo al diagnóstico. Mi sugerencia al equipo TI del hospital es que empiece a revisar en su proceso la parte donde va a invocar las interfaces. Se debería hacer esto durante este año, 2026, porque en el 2027 el indicador va a empezar a correr. Y la idea es que sí, pues al inicio de repente nos va a salir tiempos indeseables, 30 días, 40 días, qué sé yo, porque el informe se demora. Pero esa es la verdad, pues así estamos, 30 días, 40 días, y sobre eso es lo que tenemos que mejorar. Ese es el objetivo de transparentar la información. Y tenemos que ver formas, cuando mostremos los datos reales, como vamos a poder mejorar. Ay, por Dios. Minuto. Ok. Bueno, ese es en cuanto al flujo de apoyo al diagnóstico. Ok. ¿Han avanzado con el tema de la emergencia? ¿Han podido revisar, equipo TI? ¿Qué tal? Sí, bueno, con el tema de emergencia de hospitalización,
sí hemos llegado a tener una reunión con el ingeniero Martín, Jaramillo, pero bueno, todavía estamos elaborando esa parte, ¿no? Implementada. Ok, listo. Sí, yo entiendo que emergencia es un poco más amplio porque seguramente tienen que automatizar ciertos procesos al interno. Pero comentarles que para las referencias salientes, es decir, cuando ustedes van a referir, por decirlo, de Santa Rosa a Arequipa, por ejemplo, ¿ya? Al hospital de Arequipa. Ahí es donde ya existe para que manden la interfaz de referencias de emergencia como punto origen y el método ya está también en la especificación técnica para que ustedes puedan enviarlo electrónicamente desde la bandeja de su sistema hospitalario. O sea, ya está preparado. Ustedes tendrían que construir la pantalla, ¿no? ¿Dónde presuntamente deben hacer esa hoja de referencia? En el tópico de la atención del médico paciente, porque es ahí donde el médico de la emergencia es el que va a decidir si ese paciente entra a tu hospital, se hospitaliza o se deriva a otro establecimiento, ¿no? En esas circunstancias, ustedes tienen que poner una funcionalidad, generar referencia saliente y, de ser así, igual forma, ¿no? Saldrá 80% porque va a llenar solamente la parte médica, 80% descrito, por decirlo así, y el otro porcentaje mínimo es que el equipo de referencia va a completar cuando encuentre el punto de destino quien aceptó esa referencia. Y ahí se implementa este método, generar referencia de emergencia como punto origen. ¿Ya? Los otros escenarios también generar contrarreferencia. Por ejemplo, cuando el paciente, fuga pues del paciente de la emergencia. También hay ese tipo de escenarios. Ahí también se contrarrefiere, ¿no? Informando que, bueno, el paciente ha tomado esa decisión en ese escenario. Entonces se cierran los procesos, también en los tópicos, con generar referencia saliente o generar contrarreferencia también. ¿Okay? Entonces, revisen urgentemente el de consulta externa, que ya lo tienen avanzado, solamente que hay un punto ahí que no se está ejecutando bien. Y acto seguido, validen el apoyo al diagnóstico que ya simplemente para este año habiliten en el sistema para que el indicador que va a entrar el próximo año pueda fluir sin ningún inconveniente. Y finalmente concluyan con la parte de emergencia. Aquí estamos haciendo algunas pruebas de algunos métodos que están saliendo. En producción ya está para que ya puedan implementar. Este método bandeja recibidos de emergencia, que está en etapa de pruebas piloto con un hospital, que prontamente ya va a ser lanzado a producción. ¿Okay? Este es el único método que falta afinar, pero todo el resto ya está en producción. Bien, hasta ahí no sé si tienen alguna consulta. Luz, un ratito espérame que voy a terminar la reunión. Please, te devuelvo la llamada. Ya, un ratito, estoy cerrando. Gracias. Ingeniera Yadira, Te disculpe. escucho, licenciada. Sí, justamente según lo que usted ha indicado, pues nosotros tenemos algo de 4.400 tantos pacientes recibidos. Esa es la totalidad al final que nos van a medir a fin de año el indicador con esa cantidad. Justamente le decía que
Esa es la dificultad que para este caso, no, ojo que esto es data de Santa Rosa, no es de No, toda sí. de toda la región. Hasta ahorita, Ajá. hasta el corte de hace unas semanas. Pero es que esta data no es al corte de hoy, ¿no? Es una data un poquito pasada, tienen como una semana y media de retraso tiene la data, pero lo importante es que nos está ya avisando la data que hay un punto que tenemos que mejorar urgentemente, que es lo que yo les estoy diciendo. La data me está diciendo que en consulta externa el hospital ha recibido aceptado más de 4.000 referencias para atención. Sin embargo, está confirmando que solo 400 ha atendido. Entonces, el inconveniente es que el indicador va a correr sobre este universo muy chiquito, pero se va a jalar. Ni siquiera van a llegar al cálculo porque hay una restricción en la ficha del indicador que se ha puesto en el punto número 6. O sea, si yo llego a diciembre y veo los números tal cual está, por decirlo así, es diciembre, cumplieron con el punto 5, sí, que pasaron 4.000. Pero el punto 6, con el punto 6 ya no van a entrar como hospital a hacer parte del cálculo del indicador. Ya no, porque ya no están cumpliendo con el punto 6. Entonces, lo que quiero entender es, ingeniera, es que así yo tengo ahorita, bueno, en la actualidad sí yo tengo un porcentaje algo de 5.000, digamos, ¿no? 5.000 aceptados. O sea, yo tengo que trabajar a la base de eso. O sea, tiene que sí Claro, o o sea, sí. lo ideal es que para que entre con esta data, si esta data fuera diciembre, ¿no? Yo lo veo así, con el punto 6 ya eliminado. Santa Rosa no entra al indicador, ya se cayó, cero. ¿Cuándo entraría? Cuando no sería 400, sería 3.000 o 3.000 tantas referencias como estaba atendido, entra al cálculo del indicador. Recién entra. Y ahí recién se hace el cálculo del universo sobre los que ha confirmado. Entendido. Entonces, ahorita, como le digo, ¿no? Ya les estamos comentando que si fuese en diciembre, ya estarían jalados. Pero no es diciembre, lo importante es que tengo tiempo de mejorar. Este valor tengo que subir, porque yo estoy informando así, con los números fríos, le estoy diciendo a Minsa, de enero a junio he atendido 412 pacientes. Eso le estoy diciendo. Entonces, ese es un error de envío de información, ¿no? O sea, no creo que hayan atendido solo 400 pacientes en 6 meses. Es algo absurdo. Pero eso es lo que están informando. Ese es el tema. Ok, ingeniera Yadira, entendí. Ajá. Entonces, aquí ustedes urgentemente en el hospital tienen que identificar por qué el método paciente recibido no se está efectivizando. O sea, ¿qué es lo que está pasando al interno? Si yo fuese equipo de referencias del hospital, ahorita estaría, pero buscando por qué ese método no se ha ejecutado, qué ha pasado, o, no, o el método se cayó. Y yo puedo hacer seguimiento también. Si yo soy Hospital Santa Rosa, soy el equipo de referencias, ¿no? Porque este dato me está midiendo, ¿no? ¿Cómo yo me diría si fuese el equipo de referencias? Fácil. Usted vaya al sistema de Refco y en el sistema de Refco bájese la trama y seleccione todos aquellos que tengan el campo fecha recibida. Ahí va a salir el listado de los 400 tanto y los 3.000 que no. Quiere decir que más de 3.000 referencias o 4.000 referencias no tienen ese campo. Entonces, dos maneras cómo pueden hacer mi recomendación. La primera y la más urgente es ver por qué ese método no se está ejecutando. Y ese es un tema del equipo de sistemas del hospital que urgentemente tiene que revisar. ¿Ya? Si no, no va a funcionar bien.
Y el otro es que mientras estén solucionando, se demore, no sé si semanas, días, hasta revisar, el equipo de referencias puede hacerlo manualmente, desde el mismo sistema REF. ¿Cómo? A, a fines de salvar el indicador, por decirlo así, hasta que TI busque por qué problema está, qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque eso puede demorar. Para eso tengo el botón recibido, clic en recibido, me sale en la pantalla y yo confirmo, vino o no vino. Eso lo voy a hacer manualmente. Pero imagínense esa cantidad, 4.000 pacientes, un dolor de cabeza, ¿no? Es una chamba terrible para el equipo de referencias. Por eso les digo que eso es un proceso automático que debería ejecutarse de manera transparente y no está funcionando. Y entonces ustedes tienen que ver por qué no está funcionando. Otra manera de darme cuenta es cuando yo entro al REFCON, busco esa referencia. Es un paciente que ha sido citado hoy 15, ¿ok? Lo veo, ya está citadito en moradito, ¿no? Entonces, mañana 16, yo busco a todos los pacientes citados de ayer 15, y si todos están en color morado, significa que ese proceso no se ha ejecutado, algo ha pasado. Porque si se hubiera ejecutado de manera adecuada, hoy 16 deberían estar todos en azul, de manera automática. Entonces el equipo de referencia sí tiene instrumentos para monitorear que ese campo esté funcionando correctamente a través del mismo aplicativo REF. Tú le debes hacer seguimiento con los colores, nada más te vas a dar cuenta. Entonces, antes que la data te llegue así en bruto, ¿no? Antes que la data, porque ya aquí ya la data ya con este número te dijo que ya ese método paciente recibido no funciona. Algo está pasando. O sea, puede que esté, digamos, a nivel de software, pero no se esté ejecutando. Y eso lo saben seguramente al interno, ¿no? Revisen, por favor, eso. ¿Por qué no se está ejecutando? ¿Cuál es el inconveniente que hay? Y tienen que ajustar urgentemente más de 3.000 referencias. Si no, este indicador ya fue ya. ¿Ok? No sé si tienen ahí consultas el equipo de estadística, informática. Yo sé que ustedes van a revisar por qué ese método se ha caído, porque hace 8 meses ya es bastante tiempo. Por favor, el área del Hospital Santa Rosa, ingeniero Manuel, José Mario, por favor, alguna consulta a la ingeniera Yadira. Hola, Manuel Torres. Sí, ingeniera, vamos a revisarlo en el transcurso de la tarde y ya coordinamos con el área de referencia para ver la manera y poderlo solucionar. Sí, por favor apóyenlos, es importante, depende de ustedes. En realidad es un indicador que une, une varias áreas del hospital, en el caso es informática y referencias, ¿no? Definitivamente, seguramente los médicos sí están atendiendo, o sea, no creo que el médico sí está haciendo su chamba, pero ahí solamente que pasó algo, ¿no? Con ese método, no está informando. Ese método debe ejecutarse el día en que ese paciente se ha atendido. Debe ser así. Esa es mi recomendación. Ajustenlo a la brevedad. Están a tiempo todavía no es diciembre. Urgentemente para que la data se alinee, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias a todo el equipo de Santa Rosa, a la diresa, Madre de Dios. Gracias, licenciada, por la apertura. Contenta porque he visto que hay un avance importante en los sistemas de información de Santa Rosa como hospital. Puntos por mejorar, sí, son mejoras que se puede hacer, se puede lograr y estamos a tiempo. Nada, si tienen alguna consulta en lo sucesivo, me comentan, estaré para apoyarlos. Muchas gracias a cada uno de ustedes, tengan buenas tardes. Muchas gracias, ingeniera Yadira. De igual manera, estaremos
disolviendo cualquier duda y pudiéndolo llamar a usted para así nos pueda brindar una asistencia. Gracias, muchas gracias. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Gracias, señores. Gracias.